entró por méritos, no por imagen. Pero para ellos, solo era la chica linda. Así funciona el sesgo silencioso contra mujeres en tecnología. Desde niña entendí que ser demasiado no era bien visto. Demasiado bonita, demasiado directa, demasiado diferente. En la secundaria de León, donde crecí, aprendí que las mujeres que se salían del molde eran señaladas. En mi primer año, me bajaron la calificación en español por llevar delineador. En tercero, la maestra de historia me dejó fuera del salón porque usé tacones. Aquí no es pasarela, jovencita, dijo sin voltear siquiera. Me quedé parada en el pasillo, frente a todo el grupo, con la cara ardiendo y una vergüenza que no sabía cómo poner en palabras. Al principio pensé que era algo personal, una mala racha, profes estrictos. Pero el patrón se repitió: si me arreglaba, era coqueta; si hablaba mucho, era sabionda; si pedía participar, quería llamar la atención. Nunca me juzgaron por lo que sabía, sino por cómo me veía. Eso te va calando hondo. En la preparatoria fue igual, aunque disfrazado de amabilidad. Los maestros varones hacían bromas que comenzaban con cumplidos, pero siempre terminaban en algo incómodo. Una niña tan bonita debería estudiar modelaje, no matemáticas. Las compañeras no eran mejores. Muchas me ignoraban o hablaban a mis espaldas. En un entorno así, era más fácil hacerse pequeña. Pero yo no quería ser menos. Tenía curiosidad, ideas, ganas de probar cosas. Aunque me costara estar sola. Estudié economía en la Universidad de Guanajuato. Me gustaban las cifras, pero me apasionaban las estructuras detrás de ellas. La lógica. El funcionamiento oculto del mundo. Me obsesioné con la tecnología cuando tomé una clase opcional sobre automatización financiera. Ese curso cambió mi enfoque. Terminé la carrera, pero decidí no ir a un banco o empresa tradicional. En su lugar, empecé a buscar programas para aprender a programar desde cero. Fue así como encontré un bootcamp intensivo en desarrollo web que ofrecía una empresa tecnológica con sede en Ciudad de México. Aceptaban a 15 personas por corte. Éramos más de 400 aspirantes. Revisé la lista de seleccionados anteriores, todos hombres, la mayoría egresados del IPN, del TEC, de la UNAM. Ninguna como yo, economista, mujer, del Bajío. Dudé. ¿Y si solo perdía el tiempo? Aún así, postulé. Cuando me llegó la invitación para presentar el examen de admisión, sentí una mezcla de miedo y desafío. Quise ir como yo soy, segura, arreglada, con tacones. Recuerdo que ese día hacía un frío horrible y llevé mi abrigo largo, el que siempre me hace sentir fuerte. Caminé al aula y noté cómo me miraban. Algunos inclinaban a sus compañeros y decían cosas en voz baja. Uno se rió. Otro murmuró. Seguro se equivocó de salón. No dije nada. Solo me senté y abrí mi computadora. El examen fue difícil, sí, pero nada que no pudiera resolver. Cuando salí, me temblaban las manos, pero por dentro estaba firme. Ya no era la niña del pasillo. No tenía que disculparme por ser quien era. Una semana después, recibí el correo: había quedado seleccionada. Una de las 15. Lo leí 3 veces para asegurarme. Lloré, no de felicidad, sino de rabia contenida. Porque sabía que nadie esperaba eso de mí. Ni mis antiguos maestros, ni mis amigas de la universidad, ni los hombres que me miraron ese día como si estorbara. Y así comenzó todo. No por demostrarles algo a ellos, sino por probarme a mí que no necesitaba su aprobación. Que podía entrar a un mundo que parecía cerrado, sin pedir permiso. Empezamos el bootcamp en un edificio moderno en Santa Fe, todo vidrio, concreto y café de máquina que sabía a cartón. La primera sesión fue de bienvenida, con dinámicas para romper el hielo. Había ingenieros de sistemas, desarrolladores autodidactas, chicos que ya habían trabajado en startups. Yo era la única mujer del grupo. Ni siquiera en la administración había muchas. Una recepcionista y una supervisora de limpieza, nada más. Desde el primer día noté algo curioso. Nadie me preguntaba qué lenguaje de programación conocía o por qué había elegido este camino. En cambio, todos querían saber de qué carrera venía,
si tenía novio, si era la nueva becaria de marketing. Algunos hasta me preguntaron si era parte del área de recursos humanos. Al principio me reía, decía no, soy estudiante como tú. Pero con el paso de las semanas la broma dejó de hacerme gracia. Sentía que tenía que demostrar 2 veces más que sabía lo mismo que ellos. Que no estaba ahí por inclusión, ni por cuota de género. Que si resolvía los ejercicios rápido era porque me preparaba, no porque alguien me ayudaba. Un día, mientras trabajábamos en una práctica grupal, uno de los compañeros, David, un tipo que siempre hablaba fuerte, hizo una pausa y me miró como si recién me descubriera. «Oye, ¿si eres programadora de verdad?», preguntó. Todos rieron. Yo no. ¿Y tú? Le respondí, sin levantar la voz. Él se encogió de hombros. Los demás siguieron como si nada. Las semanas pasaban y yo seguía sobresaliendo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Era puntual, entregaba todo a tiempo, ayudaba a quien se quedaba atrás. Pero cuando se trataba de elegir líderes de equipo o presentar avances, siempre preferían a los hombres. No lo decían, solo lo hacían. Yo ya lo había visto antes. Lo más incómodo llegó cuando alguien, nunca supe quién, encontró mi perfil de Instagram y lo compartió en el grupo de Slack. Empezaron los comentarios. No ofensivos, no directos. Peor, sutiles, como si fueran halagos. «Wow, no pareces dev. ¿Seguro estudias código y no moda?». Sentí como si me hubieran puesto en vitrina. Como si todo mi esfuerzo se hubiera disuelto en 2 fotos de vacaciones. Quise borrarlo todo, cerrar mis redes, desaparecer. Pero no lo hice. Me mantuve firme, aunque por dentro me hervía el coraje. La cosa es que ellos sí podían hablar de fútbol, de fiestas, subir memes. Yo no podía compartir nada personal sin que lo convirtieran en tema. Aprendí a ser neutral. A bajar la voz. A no destacar demasiado. Y cuando empezamos a hacer prácticas con clientes reales, llegó el siguiente nivel. En una de las primeras videollamadas con un cliente de Monterrey, el señor, de unos 50 y tantos, me vio y soltó. «Ah, caray, ¿tú eres la programadora?». «No pareces». Me reí. ¿Qué iba a hacer? «¿Y cómo cree que debe verse una programadora?», pregunté. El tipo no supo qué decir. Solo se rió. Esa escena se repitió más veces de las que puedo contar. A veces eran bromas, a veces solo miradas largas. Pero el mensaje era el mismo: tú no encajas aquí. Lo peor era que incluso quienes no decían nada validaban el ambiente con su silencio. Los instructores no intervenían. Los compañeros no veían el problema. Y yo empezaba a sentirme cada vez más sola. Pero nunca pensé en rendirme. Si me había ganado ese lugar, era para ocuparlo completo, no solo en apariencia. Así que cada vez que alguien dudaba, yo respondía con líneas de código. Perfectas, limpias, funcionales. Y aún así, no bastaba. Después del bootcamp, me ofrecieron continuar como practicante remota en la misma empresa, ahora apoyando un proyecto con clientes internacionales. Acepté sin dudarlo. La idea de trabajar desde casa me daba cierta paz. Pensé, ingenuamente, que al no verme en persona, podría enfocarme solo en lo que realmente importaba, mi trabajo. Y por un tiempo, así fue. Las tareas llegaban, las cumplía, las juntas eran puntuales, los entregables salían limpios. Nadie sabía cómo me veía, y por primera vez sentí que tenía una ventaja. Hasta que alguien, otra vez, encontró mi Facebook. Lo compartieron en el canal general del equipo, como si fuera una broma inocente. «¿Ella es la dev?». «No manches, pensé que era modelo». «¿Estás segura que se equivocó de carrera?». Lo disfrazaban de humor, pero no lo era. Era exposición no solicitada. Era el recordatorio de que mi presencia siempre iba a ser cuestionada. No dije nada. Ni en el chat, ni en privado. Pero me acuerdo perfecto de cómo me temblaban las manos mientras seguía tecleando. Desde entonces, cada llamada con clientes comenzó a tener un patrón: sorpresa, sonrisa incómoda, preguntas innecesarias. «¿Tú eres la encargada del backend?».
¿Si sabes usar Git? ¿Y desde cuándo te metiste en esto? Las primeras veces respondí con paciencia. La siguiente, con ironía. Una vez un cliente en Canadá me dijo: Disculpa, ¿tú escribiste este código? Sí, respondí. ¿Hay algo que no funcione? Se rió, como si yo lo hubiera troleado. No era agresión directa. Era peor, incredulidad pasiva, de esa que no puedes señalar con el dedo pero que sientes clavarse entre las costillas. Empecé a notar cómo algunos compañeros empezaban a explicarme cosas que yo no había pedido. A interrumpirme. A repetir mis ideas como si fueran suyas. Y en las reuniones internas, mis propuestas rara vez eran consideradas primero, incluso si eran las más estructuradas. Y no importaba cuántos commits hiciera ni cuántos bugs resolviera. Siempre había una sombra sobre mí, como si todo fuera suerte. Como si no me tocara estar ahí, como si alguien me hubiera dejado entrar por equivocación. Una tarde, después de una entrega complicada, uno de los coordinadores me escribió por Slack. Buen trabajo, Andrea. La verdad, no esperaba que tú resolvieras ese módulo tan rápido. Le respondí con un emoji neutral. Quería preguntarle por qué. Quería decirle que ese comentario no era un halago. Pero me limité a escribir, gracias carita sonriendo. Fue en ese momento que entendí algo: para muchos, una mujer programadora sigue siendo una rareza. Algo curioso, anecdótico. Como un pájaro exótico en medio de una sala de juntas. No me estaban evaluando con los mismos parámetros. Me estaban tolerando. Y eso cansa. Cansa más que el código mal documentado, más que los bugs en producción. Porque te obliga a demostrar, todo el tiempo, que mereces estar ahí. Que no eres una intrusa. Aún así, seguía. Por terquedad, por orgullo, por esa sensación constante de que si me iba, ellos ganaban. Pero ya no era igual. Empecé a cuidar más lo que decía, como lo decía, cuando lo decía. A calcular cada palabra en los canales públicos. Y poco a poco, lo que antes era pasión se empezó a volver estrategia. Nunca pensé que escribir código implicara tanto silencio. Después de varios meses trabajando como freelance, sentí que era momento de buscar algo más estable. Una posición fija, en una oficina, con equipo y crecimiento real. Pensé que con mi experiencia, mis proyectos completados y una carta de recomendación sólida, sería fácil. No lo fue. Las primeras entrevistas fueron desalentadoras. No por el nivel técnico, eso lo dominaba, sino por las preguntas. ¿Tienes pareja? ¿Estás casada? ¿Piensas tener hijos pronto? Yo intentaba mantener la compostura. Contestaba con calma, desviando el tema hacia lo profesional. Pero no dejaba de preguntarme, ¿en qué momento eso se volvió criterio de selección? En una empresa de Monterrey, el director de tecnología me dijo directamente: Mira, Andrea, aquí solo trabajamos hombres. Todos muy enfocados. Si tú entras al equipo, bueno, podrías distraerlos. Pensé que era una broma. No lo era. Además, no queremos problemas si alguien se enamora de ti. Ya sabes cómo son los chavos. Salí de ahí con un nudo en la garganta. No lloré. Pero algo dentro de mí se quebró. En otro proceso, más prometedor, completé el test técnico, hice la entrevista por Zoom, y quedamos en agendar la siguiente etapa. Una hora antes de la llamada, el reclutador me escribió por WhatsApp. Oye, ¿esa eres tú en la foto del perfil? Sí, ¿por qué? Ah, no, nada. Hablamos después. Nunca hablamos. En cada rechazo sentía que no estaban diciendo no encajas por tus habilidades, sino no encajas en la idea que tenemos de lo que debería ser. Y lo peor es que, aunque nadie lo decía en voz alta, estaba claro que si me llamaban la atención por ser mujer, cualquier error sería amplificado. Si un colega hombre no sabía algo, lo capacitaban. Si yo no sabía algo, era porque no era del área. Empecé a jugar el juego. Usaba ropa sobria, me ataba el cabello, evitaba maquillaje. Mis redes sociales eran privadas, mi perfil de LinkedIn sin fotos.
Cada palabra en las entrevistas estaba medida. Me volví buena en eso, en presentarme como neutral, profesional, discreta. Pero por dentro me enfadaba. ¿Por qué tenía que esconderme para ser tomada en serio? Una amiga que trabaja en recursos humanos me dijo: así es esto. Si quieres que te contraten, tienes que darles tranquilidad, no motivo de conflicto. ¿Motivo de conflicto? Yo empecé a entender que no era solo un tema de cultura, sino de estructuras. De empresas dirigidas por hombres, con equipos formados por hombres, donde ser mujer era, automáticamente, una anomalía. Una incomodidad. Y si encima eras atractiva, según su estándar, claro, el problema se duplicaba. Porque entonces no eras solo mujer, eras riesgo. Hubo días en los que pensé en dejar todo. Volver a economía. A algo donde no tuviera que justificar cada paso. Pero sabía que si lo hacía, no sería porque yo no podía, sino porque ellos nunca pensaron que debía. Y esa idea me sostuvo. Finalmente, después de tantas entrevistas fallidas, me aceptaron en una startup de Querétaro que trabajaba con clientes en Estados Unidos. El equipo era pequeño, y en teoría, abierto a la diversidad. Me asignaron a un proyecto ambicioso, con una fecha de entrega muy ajustada. Trabajé día y noche. No exagero. Dormía con la laptop al lado, comía frente al monitor. El resultado fue impecable. No solo entregamos a tiempo, sino que el cliente pidió extender el contrato. En la retroalimentación interna, mis reportes fueron destacados. Mi jefe directo, Rodrigo, me felicitó varias veces en privado. Pero nunca en público. Un mes después, surgió una vacante interna para líder técnica del equipo. Yo conocía el código mejor que nadie. Había documentado todos los procesos. Había entrenado a 2 desarrolladores nuevos. Era lógico postularme. Lo hice. Pero esa semana, algo cambió en la oficina. Las miradas. Los comentarios. Un compañero me dijo en voz baja: ten cuidado, ya sabes cómo hablan. ¿Cómo quién habla? Pregunté. Se encogió de hombros. Pues que si te dan el puesto, es porque Rodrigo tiene interés. No entendí al principio. Pero luego escuché el rumor. Que Rodrigo y yo nos llevábamos bien. Que se notaba cierta tensión. Que seguro ya sabía quién se quedaría con la vacante. Me enfurecí. Porque ese tipo de insinuaciones no solo son injustas, son crueles. Invalidan todo. Hacen que todo tu esfuerzo, tus noches sin dormir, tus soluciones limpias y eficientes, se reduzcan a un rumor de pasillo. Y lo peor, nadie dijo nada. Nadie detuvo los chismes. Nadie defendió mi nombre. Incluso las mujeres del área de marketing se reían bajito cuando yo pasaba. Como si fuera cierto. No me dieron la vacante. Eligieron a Daniel, un tipo brillante pero que apenas llevaba 3 meses en la empresa. Nunca había liderado un sprint. Lo felicité con una sonrisa que me dolió en los dientes. Rodrigo, para justificarlo, me dijo: tú eres excelente, Andrea. Pero Daniel tiene un perfil más neutro. Ya sabes cómo es el ambiente. No. No sabía. Y no quería saber. Empecé a retirarme un poco. Dejé de ir a las comidas del equipo. Mantenía las cámaras apagadas en las reuniones. Cumplía, pero sin brillo. Me volví invisible a propósito. Porque entendí que, para muchos, una mujer que brilla sin permiso incomoda. Y si alguien importante te mira con aprecio, ese aprecio siempre será sospechoso. Yo solo quería que mi trabajo hablara por mí. Pero en ese lugar, lo que hablaba era todo lo demás. Cuando me ofrecieron un viaje de 2 semanas al corporativo en San José, California, sentí que al fin las cosas estaban cambiando. Me lo había ganado, fui la que documentó todo el sistema de pagos, quien resolvió los errores en el API sin que nadie lo pidiera. Me mandaban como representante técnica de nuestra sede en Querétaro. Me preparé con todo. Estudié inglés técnico cada noche. Hice presentaciones. Practiqué cómo explicar arquitectura de software sin sonar insegura.
Y allá todo empezó bien. El equipo de Estados Unidos me recibió con amabilidad. Oficinas enormes, salas con nombres de planetas, snacks ilimitados, café de verdad. Entre los que más se me acercaron estuvo Mauricio, un director de operaciones con más de 10 años en la empresa. Era mayor, carismático, sabía moverse en todas las conversaciones. Desde el primer día me ofreció ayuda, me explicó cómo usar la red interna, me acompañó a sacar la credencial, hasta me enseñó cómo reservar espacio en la biblioteca interna. Yo, honestamente, agradecí su amabilidad. Al principio. Pero poco a poco sus mensajes en Slack empezaron a llegar fuera de horario. Cosas pequeñas. ¿Ya cenaste? Vi un restaurante mexicano cerca, por si te animas. Avísame si quieres que pasemos por café mañana. No eran comprometedores, pero sí persistentes. Demasiado persistentes. Mantuve la cortesía, pero también la distancia. En las reuniones, siempre se sentaba a mi lado. En los almuerzos, me buscaba con la mirada. En un evento de integración, hasta me presentó como la nueva estrella de México. Cuando regresé a Querétaro, pensé que ahí quedaría. Pero una semana después, Mauricio viajó a nuestra oficina y pidió sumarse a una reunión del proyecto que yo lideraba. Nadie le había invitado, pero nadie le dijo que no. Después de la junta, me dijo que quería ponerse al día, que si tomábamos un café. Acepté. Hablamos del proyecto, del equipo, de los retos de trabajar a distancia. Todo bien. Al final, soltó. Aquella noche en San José, en la terraza, pensé que habías querido quedarte un poco más. No entendí. Solo estábamos en grupo, tomando una cerveza, respondí. Bueno, es que a veces una mirada dice más que 1000 líneas de código, dijo, sonriendo. Me quedé helada. No supe qué responder. Me reí incómodamente, cambié de tema, me despedí. Desde entonces, cada vez que él viaja a México o yo participo en alguna videollamada con su equipo, vuelve el mismo patrón: elogios velados, comentarios casuales, invitaciones a conversar más a fondo. Nunca nada directo, pero siempre insinuaciones. Y yo, que siempre fui amable por hábito, empecé a cambiar. Ya no sonrío cuando lo veo. No bromeo. No cruzo miradas. Me volví fría. Y eso también lo notan. Te ves muy seria últimamente, Andrea, me dijo una vez. Estoy enfocada, Mauricio, le respondí. He pensado en hablar con recursos humanos, con mi jefe directo. Pero tengo miedo. Miedo de que digan que exagero. Que le resten importancia. Que afecte mi imagen, que arruine oportunidades futuras. En esta industria, basta una palabra mal dicha para que te tachen de conflictiva. Así que lo manejo sola. Doy respuestas secas. No dejo puertas abiertas. Pero incluso eso es agotador. Porque en lugar de concentrarme en lo que amo, resolver problemas complejos, escribir buen código, estoy atenta todo el tiempo. Controlando cómo me siento, cómo me muestro, cómo lo enfrento. Y la peor parte, sentir que si alguna vez me equivoco, la culpa va a ser mía por haber sido amable. Con el tiempo desarrollé lo que yo llamo mi modo de defensa silenciosa. No estaba en ningún manual. Nadie me lo enseñó. Solo pasó, como si mi cuerpo y mi mente se adaptaran a sobrevivir en un espacio donde no podía decir lo que realmente pensaba. El primer paso fue la anulación. Empecé a usar un anillo en el dedo anular. No estaba comprometida, ni tenía pareja, pero la simple idea de que alguien creyera que ya tenía dueño funcionaba como una barrera. Triste, pero real. Cuando usaba ese anillo, las conversaciones cambiaban de tono. Había menos chistes, menos miradas largas, menos preguntas incómodas. Después vino el ajuste de imagen. Dejé de pintarme los labios. Cambié mi guardarropa. Usaba tonos neutros, nada entallado, nada que pudiera distraer. Porque ya sabía cómo funcionaba. Si alguien se sentía atraído por ti, cualquier no era interpretado como coqueteo. Y cualquier silencio, como un sí. Aprendí a mantener las interacciones cortas. Sin bromas, sin sonrisas largas, sin after office.
En los almuerzos de equipo, me sentaba lejos. En las llamadas, cámara apagada. En los chats, solo texto plano. Me volví una experta en ser invisible sin desaparecer del todo. No era miedo. Era estrategia. Sabía que si me enfrentaba directamente a alguien como Mauricio, o incluso a un compañero que cruzaba límites, ellos siempre tendrían cómo defenderse. Solo fue un comentario. No era mi intención. Seguro lo malinterpretaste. Y entonces la que tenía que justificarse era yo. Una vez, en una videollamada grupal, Mauricio hizo un comentario sobre cómo me veía ese día. Andrea, ese peinado te queda muy bien. Te ves distinta. Era una reunión técnica. Nadie había dicho nada sobre el aspecto de nadie más. Solo yo. Solo yo, otra vez. Yo respondí con un seco. Prefiero que nos concentremos en los pendientes del sprint. Hubo un silencio incómodo. Él se rió para aligerar, pero yo no me moví. Después de esa reunión, otros 2 compañeros me escribieron en privado. Te pasaste un poco, ¿no? No era para tanto. Ahí supe que incluso los límites claros se leen como exageraciones. Que si me defiendo, soy conflictiva, y si me callo, lo estoy permitiendo. Pero nunca dejé de hacer mi trabajo. Al contrario, lo hice mejor. Me volví más precisa, más rápida, más rigurosa. Para que si algún día alguien dudaba de por qué estaba ahí, pudiera mostrar resultados, no excusas. Aunque eso también tiene un precio. Porque al construir un muro tan alto, te alejas incluso de quienes podrían ser aliados. Y te convences de que la única manera de estar segura es estar sola. Y sí, a veces me preguntaba si valía la pena. Porque no es normal que una mujer tenga que pensar en todo eso antes de hablar en una reunión. No es justo que tengas que decidir entre avanzar profesionalmente o proteger tu integridad. No es justo que para que te respeten, tengas que desaparecer un poco. Pero era la única forma que conocía. Y la única que, hasta ahora, me había funcionado. Después de todo lo vivido, uno pensaría que ya nada sorprende. Pero sí. Todavía me sorprende la forma en que la normalidad se acomoda a lo injusto. Que un comentario inapropiado se vuelva cosas de la oficina. Que el silencio sea más valorado que la verdad. Que adaptarse sea visto como madurez, y resistirse, como rebeldía. No me fui del mundo tech. No porque lo ame incondicionalmente, ya no es eso, sino porque aquí encontré un lenguaje que me pertenece. Porque hay algo profundamente satisfactorio en ver correr un sistema limpio, estable, funcional. En saber que detrás de esa pantalla hay una estructura escrita por mí. Silenciosa, sí. Pero robusta. Hoy trabajo en una empresa pequeña en Aguascalientes. Remoto, con un equipo mixto, respetuoso. No perfecto, pero decente. He aprendido a poner límites antes de que los crucen. Ya no busco agradar. No espero aprobación. No me interesa destacar. Solo quiero trabajar. Quiero que mi código sea leído con la misma atención que se le da a cualquier otro. Que si algo falla, me lo digan como a cualquiera. Que si algo brilla, se valore sin sospechas. Que mi voz tenga el mismo volumen, aunque sea más suave. No quiero que me digan que valiente eres. Quiero que un día no haga falta hacerlo. Y sí, a veces aún siento rabia. Cuando una colega me cuenta que le preguntaron si planea tener hijos en plena entrevista. Cuando un cliente asume que el líder técnico es el hombre al lado mío. Cuando veo que otras mujeres repiten las estrategias que yo misma inventé para sobrevivir. Pero también veo señales. Más chicas entrando al mundo tech. Más mujeres que ya no se disculpan por ocupar espacio. Más voces que se atreven a hablar en voz alta. Y aunque el camino sea lento, eso también es una forma de victoria. Yo no quiero ganar. No necesito premios, ni títulos, ni menciones honoríficas. Solo quiero que, un día, ya no se sorprendan cuando diga: soy ingeniera de software. Y que nadie más tenga que explicar por qué.